Importante contarles que lo que vamos a estar diciendo ha sido el producto de conversar, de buscar, pero también ha sido una preparación colectiva, porque hemos invitado a otros a participar también y que forman parte de lo que vamos a decir y vamos a compartir hoy. Como recién decía Ernesto, los que venimos en los domingos, hace varios domingos, sabemos que estamos estudiando la carta de Santiago. Y vamos a empezar con la presentación. Hay una presentación, chicas, ahí. Ahí está. El libro que estamos estudiando, justamente lo que estamos diciendo que es una carta y está escrita por Santiago, que todos, la mayoría de los comentaristas creen que Santiago es el hermano de Jesús, es decir, que sabemos que ha vivido muchas cosas junto con Jesús. Es el líder de la primera iglesia cristiana en Jerusalén. Él, cuando escribe la carta, tiene destinatarios muy precisos, que son todos los cristianos que estaban dispersos por el mundo. Y ellos eran judíos convertidos al cristianismo. También había otros que no eran judíos, pero eran convertidos al cristianismo. Y les escribe a ellos, es decir, que le escribe a gente religiosa. Escribe a gente que tiene un sentido de la vida, que sabe que esto va más allá de lo material, que tiene un sentido de lo trascendental. Y como son cristianos, lo que saben que esa trascendencia es en unión con Dios y con Jesucristo. Esta gente conoce la palabra de Dios, conoce las tradiciones y conoce las leyes. El escritor en este sentido tiene un propósito muy definido, que es enseñar, es aclarar, es animar. En los versículos anteriores a lo que vamos a ver hoy, hemos visto que Santiago habla del sufrimiento, habla de las pruebas, habla de la actitud para tener frente a las dificultades, que hay ciertas actitudes que ante las pruebas nos ayudan a crecer y otras actitudes que no nos ayudan a crecer. Y eso viene hablando, de eso viene hablando, también de la fe y de la práctica de la fe. Y vamos a ver ahora cuál es el pasaje que nos toca hoy. Los invitamos a buscar Santiago. Nos toca desde el versículo 19 hasta el final. Dice lo siguiente: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre
consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Este es el pasaje que nos toca ver hoy. Podemos ver, haciendo una lectura rápida, notar que hay algunos temas que se destacan. Por ejemplo, el de la escucha. Habla de una escucha atenta y opone a eso el tema de hablar con rapidez y de enojarse con rapidez. Otro de los temas que va a abordar es el tema de la humildad. La humildad para aceptar, dice, la palabra que ha sido sembrada. En otras traducciones dice implantada en sus corazones. Y finalmente habla de la religión y tiene una definición acerca de lo que es. Ahora, lo que llama la atención son los adjetivos que utiliza, ¿no? Habla de una religión verdadera, de una religión pura. Todos estos temas de los que está hablando nos dan una indicación de que algo pasaba en esas comunidades de cristianos que estaban dispersos por el mundo. Algo hace ruido, hay una disonancia. Algo hay entre el saber y el hacer, y en el actuar. Y refuerza esta idea cuando pone el ejemplo del espejo y dice, miren, acá pasa algo. Acá es como si ustedes tuvieran un espejo, se miran, la palabra de Dios les muestra qué es lo que está pasando. Sin embargo, ustedes se van y se olvidan de su imagen. Se olvidan de eso que está implantado en ustedes. Y nosotros vamos a adentrarnos en ese último aspecto, en esta definición que hace de la verdadera religión. La próxima placa. Y dice el pasaje que la verdadera religión, el agradar a Dios, dice en otras traducciones, consiste en esto, en ayudar a las viudas, a los huérfanos en sus aflicciones y en no mancharse con la maldad del mundo. Pensando en esto, que refiere en primer lugar a la ayuda de las viudas y de los huérfanos, tenemos que decir que esta comunidad que recibe la carta tenía amplio conocimiento de esto. Cuando hablan de ayudar a las viudas, a los huérfanos, desde el principio, desde la conformación del mismo pueblo de Dios, ha estado presente. Y hablan de una trilogía, había 3 sectores sociales dentro de la comunidad que Dios estaba llamando a mirar con especial atención, porque además de las viudas, de mirar con especial atención también a los huérfanos, suma a los extranjeros. Y las expresiones y las indicaciones que Dios ha dado son enormes y están presentes no en un versículo del Antiguo Testamento, cruzan el Antiguo Testamento. En la próxima placa, que es probable que no puedan, no sé si se leen perfectamente, podemos ver que esta indicación, esta orden, está en toda la clasificación que nosotros conocemos de los libros del Antiguo Testamento, está en libros, en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros proféticos. Es decir, es abrumante la cantidad de veces que se está insistiendo en esto. Antes que eso, en el libro de Éxodo, dice lo siguiente, digo antes que eso porque es uno de los versículos, de los pasajes que muestran como de los primeros en los que se va a hablar de esto. Y escuchen lo que dice, no explotes a la viuda y al huérfano. Si los explotas de alguna manera,
quiere decir que hay muchas maneras de ejercer explotación. Y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Bueno, aquí van quedando como marcas de dos realidades, de esta insistencia, de esta orden de Dios, que si insiste es porque el ser humano tiende a olvidarse, tiende a omitir. Y por otro lado, otra de las verdades es que nos presenta la mirada de Dios, una mirada de Dios atenta a quienes ejercen la explotación, el descuido, y a quienes están en situación de olvido, de marginación, el que sufre. Fíjense que en todos estos versículos Dios ha previsto en sus leyes ayuda de todo tipo, ofrendas, protección, defensa, el tema de los libros proféticos que presentan tantas denuncias y que hablan de las injusticias que el mismo pueblo de Dios cometía, ¿no? Y lo grande, lo maravilloso es que a la vez que el pueblo omitía, explotaba, transgredía, Dios mismo levanta esta figura de ser proveedor, de ser el protector, de ser ayudador y de ser padre. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento, la próxima placa. Estas comunidades, por supuesto, eran cristianos, sabían de Cristo, sabían de Jesús, sabían de sus enseñanzas, conocían de sus milagros, sabían que Jesús había resucitado al hijo ya muerto de una viuda, conocían de los milagros que había hecho también cuando veía esas multitudes y Jesús las veía y se compadecía y daba de comer y sanaba. Jesús no solamente hizo estos milagros, enseñó y curó, sino que proclamó la justicia, otra justicia, distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a frecuentar, a ver, a veces a ejercer también. Esa justicia, Jesús presentó la justicia que nace en el corazón del mismo Dios. Y es la justicia que regirá y rige el reino de Dios. Todas estas cosas las sabían las comunidades que recibieron la carta. Pero hoy nosotros le queremos decir que la carta la recibimos nosotros. Hoy somos nosotros los destinatarios. Y vamos a estar enfocando especialmente este lugar, el lugar de las viudas, el lugar de los huérfanos. Enfocamos en esta parte del pasaje y fuimos a ver y a hacer un relevamiento de nuestras viudas y nuestros huérfanos. Y fuimos a preguntar, fuimos a ver cómo se sentía, cómo habían vivenciado la experiencia que les tocó vivir, cómo la ven ahora cuando ha pasado el tiempo. Así que por eso decíamos que este mensaje de hoy ha sido construido por todos, porque están las voces de estas viudas, que después vamos a dar algunos de los nombres que hemos encontrado. Y hay algo que notamos, y es que todas las personas que recibieron las preguntitas que nosotros mandamos, tardaban en responder y por ahí se comunicaban con nosotros, preguntábamos. Lo que notamos es que el tener que responder provocó dolor. Responder desestabilizó. Y todos los que consultamos son hijos de Dios, porque hubiera sido
es muy lindo poder contrastar cómo se vive esta experiencia sin tener fe, sin conocer a Dios y a Jesucristo en todas estas dimensiones de proveedor, de padre, de defensor. Tenemos solamente las voces de cristianos. 8 personas respondieron las preguntas y ya vamos a dar una devolución de eso, pero vamos a comenzar con un testimonio. El testimonio es de Roger. ¿Se acuerdan de Roger? Sí, claro. Para los que no se dan cuenta de quién es, ha compartido con nosotros campamentos, ha venido con Adriana, su esposa, él vive en la ciudad, hoy ya el título de ciudad es enorme para Morrison, que es chiquitito así, pero él vive en la ciudad de Morrison. Conocimos a Roger cuando llegó a un instituto de menores que había en Belleville. Al instituto llegaban solamente varones que venían de distintas instituciones de la provincia. Generalmente eran chicos que tenían muy buena conducta, porque el instituto en Belleville era de puertas abiertas. Eso también permitía que los chicos tuvieran libertad para moverse. Y en un momento la iglesia de Belleville empieza a organizar actividades y comienzan a llegar los chicos de este instituto. Y créanme que la llegada de ellos nos transformó. Y Roger ya pasó a ser parte de la familia. Él nos mandó un audio, está permitido, él aceptó. Inclusive pedimos que escuche con atención, él se refiere a todos, no se refiere a nosotros que lo recibimos. Pedimos también que traten de ver si alguna frase de las que él dice, porque él hace como un paneo muy rápido, empieza a hablar desde cuando era niño hasta hoy, hasta la actualidad. Y lo hemos tomado como una muestra muy importante de lo que él nos enseña a través de lo que dice. Así que vamos a escucharlo. Chicas, ahí tienen el audio. Está desordenada. No tenía horario. Buen día a todos. Buen día para todos. Les quiero contar que yo a los 5 años de edad, y tal vez antes, ya estaba acostumbrado a una libertad desordenada. No tenía horarios, no tenía límites claros, había violencia doméstica, no tenía tareas específicas, ni mayores presentes en casa, ni mamá ni papá. Solamente un hermano mayor, 2 años más que yo. Mi madre ausente por la separación y mi padre trabajando. Todo eso hizo que él buscara la forma de caminarnos, por lo que nos puso a la tutela del juez de menores, que nos internó en un instituto de menores. Lo primero que noté fue que había orden y disciplina. Disciplina que si no se cumplía había castigos físicos y penitencias. Nosotros formamos parte de una población que iba desde los 3 a los 14 años de edad. Estábamos divididos en 4 grupos de 30 a 36 chicos, al cuidado de maestros y maestras, por turnos de 8 horas. Y no solamente eso, sino que por la noche se turnaba un sereno y una serena. Teníamos las 4 comidas diarias y tiempo para ir a la escuela pública en la localidad. Limpiar y ordenar los pabellones, los patios, hacer los deberes y jugar. Los fines de semana solían venir visitas. Por supuesto que al principio uno extraña la casa, la familia, la costumbre.
Eso produce nostalgia en un mayor, pero tristeza en un niño. Se siente el abandono, es como que uno no es de aquí ni es de allá. No pertenece a ningún lado. La soledad y la angustia te invaden, se siente un gran vacío, que es difícil de llenar. Uno busca cariño en la cocinera, la maestra, en la mamá de algún compañerito de la escuela. Creo que esto te afecta y a mí me afectó en la parte cognitiva, porque no me podía concentrar en el estudio y estaba tan preocupado que me sentía incomprendido y como incompleto. Y también en la parte sentimental, por supuesto. Uno estaba triste, andaba desganado. Pero bueno, como en la vida de un niño hay momentos dignos y momentos tristes, pero bueno, creo que me quedo con los momentos dignos. Lo que nos hacía feliz era salir a caminar, era jugar, visitar otros lugares, ir a la escuela. Eso era lindo, compartir con niños y niñas del lugar. Los festejos del Día del Niño, los festejos navideños, los paisajes, las montañas, los lagos. Al hacer una reflexión de esta etapa de mi vida, pienso que Dios siempre estuvo presente. Me cuidó a través de otras personas que no eran mi familia. Aprendí, gracias a Él, a no guardar rencor y tuve la posibilidad de pedir perdón y de perdonar. Todo lo que pasó me fue preparando para la vida. Hoy puedo ser sensible y acompañar a otras personas e incluso a niños y adolescentes que pasan por la misma situación. Por supuesto que el rol de la iglesia fue muy importante. Yo conocí a Jesús a los 18 años, estando aún en una residencia para jóvenes. Era una etapa difícil y dura. Conocí a personas que me llevaron a Cristo y practicaron la verdad de Palma. Me adoptaron como un hijo, como un hermano, otros como un hermano mayor, como un amigo. No me rechazaron. Me ofrecieron casa, comida, familia. Me hicieron sentir que valía. Me alentaron a ir por más. Me tuvieron paciencia cuando me equivocaba y me esperaron cuando me rebelé. Por primera vez me sentí que pertenecía a alguien. Sentía y siento que ahora estoy en casa. Muchas gracias. Estuvo fuerte. A mí me hizo llorar la primera vez, yo no lo conozco. Y quizás en la próxima placa nosotros pusimos algunas cosas que nos resultó... Me parece que ¿Funciona mejor? ¿Se escucha bien ahí? Bien. Bueno, todos los relatos fueron increíbles. 8 personas fueron las que compartieron su experiencia de vida y la verdad que yo valoro mucho, y hay algunas aquí presentes. Y la verdad que quizás tomamos a Roger porque así lo podían escuchar, pero en la próxima, no, es anterior, ahí está. Quizás ver las marcas de lo que es la orfandad, ¿no? Él dijo, vivía en desorden sin disciplina. Es increíble cómo tanto Roger como otra persona que yo hoy conozco, que también es de la edad de Roger aproximadamente, que estuvo en la calle, que estuvo como delincuente, que bueno, robaba y se drogaba y que llegó a los pies de Cristo y transformó su vida, dice lo mismo, dice que vivía en desorden, sin ningún tipo de disciplina y sin embargo cuando llegan a Cristo su vida cambia. Pero fíjense cómo aprecian lo que es llegar y que haya orden y que haya disciplina. Cosa que quizás nos pasa a veces con hijos adolescentes o con hijos jóvenes, orden, disciplina, ¿qué es eso? Y protestan quizás. Y cuando uno escucha a estas personas, la otra persona se llama Adrián y me dio permiso para decir su nombre,
Y me decía lo mismo. Me dice, yo cuando llegué, él conoce a Cristo a los 18, igual que Roger, y llega a la institución Palabra de Vida y queda internado, porque estaba drogándose cada 15 minutos con cocaína. Y así que imagínense el grado de destrucción de su cuerpo. Y él dice lo mismo, tener una cama, tener un horario, tener comida que comer, vivía en la calle, fue impresionante la marca que le dio el orden y la disciplina. Por eso digo, y Dios es un Dios de orden y de disciplina. Y bueno, qué bueno que pudieran ellos experimentar esto y valorarlo. Tenía problemas cognitivos, no podía atender ni concentrarme. Esto también a mí me llamó la atención porque cuando nosotros, perdón, pero voy a hablar un poquito como médica, nosotros cuando nos estresamos mucho a largo plazo o cuando tenemos un estrés crónico, en realidad lo que hacemos es liberar cortisol en altas dosis. Nosotros liberamos cortisol todo el tiempo. Si recién casi agarran un perro ahí, la Bibi y yo, que nos gustan los perros, se nos late el corazón y empezamos a ponernos nerviosos, pero después se acomoda porque no agarraron al perro, no pasó nada. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos un estrés crónico, el cortisol no para de liberarse y es tóxico para el cuerpo. Así como nos puede agarrar gastritis, caída del pelo, dolores articulares, enfermarnos, bajar la inmunidad, también nos afecta el área cognitiva. O sea, afecta áreas del cerebro donde está la atención, donde está la concentración, donde está todo lo que hace que un niño pueda aprender. Entonces es tan importante entenderlos a estos niños. Y que muchas veces puede quedar un daño, por supuesto permanente, o pueden traer un daño permanente. Pero yo valoraba lo que él dijo porque me llamó la atención que en el caso de Adrián, que no aprendió ni a leer ni a escribir porque no fue a la escuela, lo aprendió en Palabra de Vida, cómo él pudo reponer su cerebro, aprender y estudiar la palabra. Entonces creo que es importante entender esto, ¿no? Que el estrés crónico produce esto quizás en los niños o en las personas que sufren. Cuando jugaba me olvidaba. ¿Qué quiere decir? Que los niños tienen que jugar. Es parte de la vida, es lo que los ayuda también a acomodar sus situaciones complejas y también a ser felices, a disfrutar. O sea que me pareció importante. En el caso de Roger, fíjense ustedes que él tenía a su mamá y a su papá, pero en realidad no los tenía. Había abandono de tipo emocional y físico. Esto trajo varias marcas en él, que fue las que fue explicando, tanto dolor, tanto sufrimiento. Y quizás lo más importante es que él dice que Dios siempre estuvo, él siente que siempre fue protegido por personas que lo cuidaron, que lo preparó para acompañar a otros, que el rol de la iglesia fue fundamental, porque si no, él no hubiera sentido esto, sentí que valía, él sentía que no valía evidentemente, y ahí pudo sentir que tenía valor, que había un reconocimiento. Tuvieron paciencia cuando me equivocaba. Creo que todos tenemos que adquirir paciencia todo el tiempo ante las equivocaciones propias y de los otros, y me parece que, bueno, le tuvieron paciencia, me esperaron cuando me rebelé. Muchos, eso es algo que vemos mucho en las iglesias, cuando las personas se apartan o se rebelan, o los adolescentes o jóvenes. Y bueno, hay que esperar. Evidentemente me esperaron cuando me rebelé y me pareció que era algo importante para pensarlo nosotros. Él dice al final, ahora estoy en casa, la iglesia, le doy gracias a Dios porque soy su hijo y Él está conmigo, ya no siento orfandad, Él es mi papá. O sea, me pareció un relato muy interesante para poder analizar y pensar lo que sienten las personas. Y por otro lado, ver otras voces, decíamos. Aquí en la iglesia hay niños, yo no los conocía, recién me los mostró Ceci, que han perdido a su mamá, y hay personas viudas. Yo las voy a nombrar, espero que no se molesten.
Chola, Elvirita, Mimí, Peti, Noemí, Laura, Tochi, Susi Nadaya, Angelita Lazarte, Eilén con sus 3 hijos. Me parece importante nombrarlas porque deben ser importantes para nosotros. La Lili, perdón, si yo todos los días saludo a la Lili, ¿cómo puede ser? Bueno, todas las personas que escribieron desde la orfandad, los otros relatos, ya los unificamos como aspectos comunes y había mucha tristeza, soledad, desamparo, miedo, desesperanza, vacío, desprotección, inseguridad, vulnerabilidad, sentir el vacío de la ausencia en momentos claves, indiferencia, culpa y escasez de recursos. O sea, fueron cosas que fueron explicando y la verdad que yo pensaba en la culpa, que por ahí lo leí de la palabra de Adrián, y él decía que su mamá decía siempre, ustedes me van a matar a mí, porque salían a delinquir y venían drogados los hijos, me van a generar un infarto, y murió de un infarto masivo cuando él tenía 12 años. Entonces fue tan fuerte la culpa que desde los 12 hasta los 18 la culpa fue tremenda en su vida. Por supuesto que hoy no la tiene, pero digo que fuerte las cosas que puede estar viviendo un niño, ¿no? En esa etapa. Y la escasez de recursos cuando por ahí uno de los casos decía que el papá había muerto y que tenía que asumir como papá de familia. Qué complicado a veces se vuelve esto. Una frase que a mí me tocó profundamente, decía, mi papá se fue en medio de mi historia, dijo Andrea, y creo que a mí me tocó fuertemente porque fue parecido para mí, y uno desea vivir cosas con esa persona, y no se puede. Pero bueno, sabemos que Dios tiene todo bajo su control. ¿Qué pasa hoy cuando miras atrás a los huérfanos que les preguntamos? Me siento libre y en paz de conocer a Cristo. Para mí fueron reconfortantes estas palabras. Se notó su guía, su presencia, su amor y sabiduría. Dios me llenó de fortaleza para seguir. El Señor suplió todas las cosas. Fue fiel conmigo, se ocupó de mí y con su amor llenó cualquier vacío. O sea, es la otra cara de lo que vimos. Con relación a cómo vivieron la orfandad dentro de la iglesia, que me pareció también, si bien vimos lo de Roger, me pareció importante, hizo mucho la iglesia. Hubo una red de afectos, estaba el grupo de hados, había maestros, abuelos, hubo líderes que me acompañaron. Eso me ayudó mucho. Dios ha sido bueno y generoso. Hubo un apoyo incondicional de la iglesia. Me capacitó para hacer frente a las diferentes circunstancias de la vida y acompañar a otros. Y alguien más dijo, el amor del gringo, la fortaleza de mi mamá, el apoyo y cariño mutuo con mi hermano, la presencia de mi tío, el amor de los buenos amigos y de los hermanos de la iglesia que me rodearon. Sin duda, el Señor fue mi Padre. Cómo repara todo lo que hemos visto al principio, ¿no? El amor de Dios y lo que la iglesia puede hacer como un espacio sanador. Y ahora llegaron a la etapa de las viudas. Y fue lindo también. Fueron menos, pero fue lindo. La mayoría de las mujeres que participaron son otra generación, diferente quizás al Antiguo Testamento, ¿no? Con otro tipo de características hoy. Pero también me hablaron de tristeza, de por qué a él, por qué a mí. No estaba preparada, es un cambio social. Tuve que aprender a vivir sin él. Tuve que trabajar más para sostener la familia. Se sintió la escasez de recursos. Las decisiones ahora son mías, solo mías. Tuve que aprender a manejar la economía. ¿Y qué pasa hoy cuando miramos para atrás? Cuento con fuerza, sabiduría y poder del Padre de las luces, en el cual no hay engaño,
y que estará con nosotros hasta el final. Me siento amada por Dios, frágil, sensible, temerosa y a la vez fuerte. Y con relación a la iglesia, dice, la familia y la iglesia acompañan extraordinariamente. Están en el programa de Dios. Creo que lo dijimos, ¿no? No estamos solas perteneciendo a la iglesia. Aclarando, por supuesto, que no son las mismas viudas. Lo decía Mimi, es real. Pero no son las mismas viudas, pero si hay una necesidad, podemos estar presentes. Y después, bueno, estos serían los otros grupos que nosotras pensamos, pero quizás a ustedes se les ocurren otros. Familias completas en pobreza económica, más de 1 millón de chicos se acuestan hoy sin cenar a la noche. Personas con discapacidad, pensábamos que al revés también, ¿no? La persona con discapacidad puede tener familia, pero después la familia piensa qué hacemos al final de nuestra vida con la persona que tiene una discapacidad. O sea, lo pensamos al derecho y al revés, con enfermedades crónicas o enfermedades agudas, como puede ser un cáncer, y estar en esa situación. Personas mayores sin familia y sin atención. Tomé de Mimi viudos porque a mí me toca en el consultorio ver personas viudas y la verdad que el viudo y la viuda se comportan diferente y el viudo está en una situación de mucha vulnerabilidad. Parece que el mundo se le para en ese momento cuando pierde a la esposa, bueno, sobre todo en un buen matrimonio, y la verdad que me pareció buena el aporte. Mujeres solas criando a sus hijos, mujeres y niños víctimas de violencia y abuso, que también están encerradas en un circuito y a veces no pueden salir, personas de la tercera edad, solos o en geriátricos, y sobre todo cuando no son visitados. Estos son los que se nos ocurrieron a nosotros como grupos de fragilidad, ¿no? A los cuales uno poder orar, poder asistir, poder estar disponible. Y en la próxima, algunas claves para seguir pensando, y una de ellas era que nosotros dentro de los ministerios o los servicios, el foco sería presentar el Evangelio, las buenas noticias del amor de Dios y de Jesucristo, el camino de fe. Tomamos un poquito lo del valorar la conversación o la escucha o el hablar, como Santiago por ahí lo dice, ¿no? El escuchar, tener una atención importante antes de hablar y no enojarnos. Y quizás ahí les iba a contar un poquito algo que habíamos evaluado con Ceci. Enseñar en la próxima, enseñar orden, disciplina y organización con el amor, como vimos que esto era muy importante para estas personas. Incluir, dar lugar, dar protagonismo, acompañar con paciencia y confianza en el Señor y la palabra sembrada. Y compartir tiempos, como decía Roger, que también a nosotros nos hacen bien, ¿no? Estudio bíblico, lección a la par de juegos, salidas, comidas, mateadas, creo que nos hacen bien a todos. Sí. A veces pensamos que en los espacios que nosotros consideramos más espirituales, ¿no? Bueno, nos ponemos y estudiar la Biblia, pensar en ella, en lo que nos dice. Y decíamos, no se puede, no podemos dividir. O sea, presentar el Evangelio es presentar a Jesús y es presentar la tabla de la salvación, porque Dios y Jesús van a estar siempre, cuando nosotros no estemos, cuando la iglesia no esté. Pero estas otras cosas que se hacen a la par de la predicación y de enseñar el camino de fe, que uno puede calificarlas o clasificarlas como menores, una caminata, una mateada, un cafecito, un campamento, una videollamada. Nosotros podemos decir que es menor y sin embargo para alguien que ha vivido
esta experiencia de una soledad tan profunda. Eso hizo lo que dijo uno de los chicos: venimos a la iglesia para ser amigos. No sé si Simón, uno de los chicos lo dijo. Venimos a la iglesia también para esto. Ahí está la conformación de la red. Era simplemente algo que habíamos conversado hoy. Bueno, y 2 palabritas sobre lo que es la escucha atenta, que por ahí a veces nos cuesta porque andamos a 1000, porque la vida nos demanda tiempo y a veces no tenemos tiempo. Y a eso me asusta a veces en mí misma, ¿no? Las redes sociales a mí también me asustan en el sentido de que todo es ya, todo es rápido, todo es un mensajito, una frase, un emoticón y ya está. Y en realidad no es lo mismo que poder estar al lado de una persona y hablar, y como me decían, no recuerdo quién, poder abrazarla también, ¿no? Que es diferente. Todos en algún momento necesitamos que nos escuchen y nos consuelen, y por nuestras vidas pasan gentes que necesitan lo mismo. Y a veces yo siempre digo que la escucha es un medicamento. No hace falta el medicamento. Hace falta que alguien nos escuche, porque eso nos calma y nos alivia el dolor de entrada. Y nuestra tarea es aliviar. O sea que cuando escuchamos a alguien, siempre pensar en aliviar y en dar esperanza, no en engancharnos en lo que nos está diciendo. Mi marido me fue infiel, pero ese desgraciado, yo puedo decir, no, oremos por esto, hablemos, o sea, desde otro lugar, porque si no, nos metemos en un camino medio sinuoso y complicado. Causar más padecimiento, no. Aliviar, siempre. ¿Y cómo pensábamos, cómo podemos darnos cuenta de que alguien se siente escuchado del otro lado? ¿Qué les parece? ¿Cómo me doy cuenta yo que Ceci se siente escuchada por mí? ¿Cómo les parece? No miro el celular. No me alerto por las vibraciones del celular. Es importante, parecen cosas menores, pero hoy nos distraen. Otra de las cosas pero sería como una cuestión que por ahí les sirva, cuando alguien está en una situación digamos, de que nosotros los queremos escuchar, y la persona no se siente tan escuchada, es tomar algo de lo que dijo. Y muchas veces eso empatiza. Si ella me cuenta que está su mamá enferma y me dice que está llena de tarea y que no alcanza a ir hasta la casa porque está enredada, entonces yo le digo, como vos me estabas diciendo, Ceci, entiendo lo de la enfermedad de tu mamá y entiendo todas las tareas que tenés, y bueno, y seguimos hablando, pero eso parece algo muy fuerte para poder llegar al otro. Digamos, yo lo uso mucho en el consultorio, pero sirve mucho para la práctica, ¿no? Para poder escuchar, para estar atento. Produce en el otro, me está escuchando, me está entendiendo, y ayuda mucho en ese momento. Otra de las cosas y ya terminamos con esta parte, es validar. Validar significa dar fuerza o firmeza a una cosa, dar reconocimiento al otro, confianza, y es el respaldo que podemos dar entre personas. Estas personas que vivieron en familias tan complicadas, donde nadie los validó, donde nadie los reconoció, donde no eran nada y se sentían inútiles y no se sentían personas, es muy importante lo que nosotros podamos hacer como iglesia, validar. Creo que la iglesia lo hace, simplemente es ponerle un nombre, y muchas veces es ayudando al otro a que pueda ser protagonista, mirarlo a los ojos. Hay gente que se cree que es invisible en este mundo, y sin embargo, si uno lo mira a los ojos, es un reflejo muy fuerte. Y también buscando cosas en común. A veces son muy pequeñas. A veces el otro dice, me gusta leer. ¿Te gusta leer? Y uno va por ahí, ¿no? ¿Te gusta leer? Yo te voy a entregar un libro, te voy a mostrar algo que me gusta. Y es algo que nos une. Yo creo que la iglesia lo hace. Simplemente es como aclararlo, porque me parece que nos puede ayudar. Sobre todo
en personas muy complejas donde es difícil a veces llegar a una conversación o llegar a que quieran hablar con uno, ¿no? En realidad. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 ayudarlo a que puedan enterarse de que tiene valor. Es impresionante lo que pasa en el otro, ¿no? Siempre considerando, estamos hablando de que estamos hablando del Señor en esto también, ¿no? No ese tratar de que el otro crezca y se crea una persona más de lo que es, no es eso, sino es darle valor como persona, bueno, como Dios nos da a nosotros, ¿sí? Ayuda mucho también a salir de la inseguridad, de miedo. Exacto. Que va sanando por dentro, que va abriendo puertas también. Sí. Así es. Sí, hay un factor ahora, el tema de inseguridad, los mayores, los solos. Hay mucho miedo, más igual que viven solos. En momentos, situaciones complicadas. Sí, hay mucho trabajo. En una parte dice perdonar y pedir perdón, ¿no? Y uno que lo conoce, Roger, creo que en eso que es como una directiva, digamos, de Dios, ¿no? Muy clara de perdonar y pedir perdón. Y uno ve los frutos, porque yo conocí a la mamá de Roger, la misma mamá que no lo atendió cuando era chiquitito, terminó su vejez, siendo una mujer creyente y de una fe tremenda. Y entonces, entonces no menospreciar también, no solo lo que uno siente es válido, por estas cosas que estamos diciendo, sino también súper valorar lo que Dios nos pide y obedecerle, ¿no? Porque en el pedir perdón y perdonar, que es algo que Dios nos pide diariamente, Padre nuestro, ¿no? Uno puede ver que eso que Dios pide tiene un fruto si uno obedece. La verdadera religión, la religión pura. Atender a las viudas y a los huérfanos en sus necesidades, y creo que ampliamos la mirada, que hoy no nos referimos solamente a viudas y huérfanos, sino a grandes poblaciones abandonadas, solas, marginadas, o quizás no en el abandono total, pero sí pasando momentos de dificultad. Y lo otro calificado o definido como religión verdadera, como la forma verdadera de acercarse a Dios, no mancharse con la maldad del mundo. La próxima. Hacer el bien no salva. Eso creo que lo tenemos en claro. Nos aclara toda la Biblia eso, inclusive el Santiago mismo nos aclara. Hacer el bien no salva, pero sí muestra a alguien que está dispuesto a oír y a obedecer. Por otro lado, las grajeas, las pastillitas de maldad, como pueden ser las distracciones, los olvidos, el desinterés, el individualismo, contaminan la verdadera religión. No son inocentes, no son chiquitos, destruyen. Esa falta de mirada hacia el otro, destruyen a personas y destruyen comunidades. Y nos alejan del corazón de Dios. Hay una frase muy linda que encontré que refuerza un poco lo que hemos venido diciendo.
La transformación social, si vamos a hablar de transformación social, ¿no? No comienza en las calles o en las instituciones, comienza en el corazón. Más que transformación social, esa transformación que Dios puede dar, comienza en el corazón. La transformación que ofrece Jesucristo tiene una dimensión social, pero primero es interna. Es pública, pero primero es privada. Esa transformación opera en la comunidad de creyentes, pero también opera en el interior de cada individuo. Y nuestro norte, la próxima. Nuestro norte, nuestro ejemplo, nuestro modelo, lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús. En cierta oportunidad se acercan los fariseos que siempre estaban dando vueltas, caminaba Jesús y andaban cerca. Le preguntan cuál es de todos, imagínense todo lo que vimos recién del Antiguo Testamento. ¿Cuál de todos es el mandamiento más importante? No sé, yo pensaba, ¿quién estaba haciendo la pregunta? El que estaba haciendo la pregunta tenía miles de mandamientos en su cabeza, había miles de cosas. Y eso le pregunta, a ver, Jesús es sintético, a ver, tíramela fácil. Y Jesús le dice esto: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor sale, el amor no se puede contener. Nadie puede decir te amo y no estar actuando en consecuencia de lo que dice sentir. Creo que esa es la invitación que nos hace Santiago. Eso que fue implantado, que nosotros conocemos como los primeros destinatarios de la carta, ¿no? Un montón, porque tenemos no solamente el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento y sabemos tanto de Jesús. Bueno, poder hacer que eso implantado sea un espejo que nos muestre, pero que no nos demos vuelta y nos olvidemos, ¿no? Sino que pueda seguir operando. Y ser como este Jesús, que miró a las multitudes y sintió compasión, que nosotros podamos sentir lo mismo.